Muchas gracias, Manuel. Un saludo a Juan Carlos, a los mayores y pues a todos los miembros de las comunidades que nos acompañan hoy y al resto de público que aquí nos acompañan, ¿no? Pues realmente creo que ha sido muy importante escuchar las principales preocupaciones, pero también aportes que se están construyendo desde el nivel comunitario para enfrentar pues este gran desafío que es esta pandemia y pues claramente también el análisis que nos hace Juan Carlos, ¿no? Lo que yo pienso presentarles, espero que sea muy sintético, está de alguna manera colgado en la web, lo pueden encontrar ahí le envié a la sala los dos enlaces de la silla vacía donde más o menos trabajé dos temas que pienso presentarles hoy. Uno sobre el análisis global de cómo se ha propagado el coronavirus en áreas rurales y el segundo un poco más aterrizado a qué está haciendo Colombia frente a ese contexto. Y pues está en trabajo un tercer ejercicio que estamos haciendo con los compañeros del instituto analizando cuáles son las movilidades y los desafíos del coronavirus para el norte del Cauca y las zonas cartográficamente, digamos, espacializadas, ¿no? Entonces comienzo con el primero que tiene que ver con cómo se ha desarrollado el coronavirus a nivel rural en el contexto global. Lo primero que pues habría que mencionar es que los focos, los reflectores de la pandemia están ubicados en las ciudades, en los contextos urbanos, ¿no? Entonces, realmente hay muy poco ejercicio analítico, bibliográfico que nos permita un poco intuir qué va a pasar o qué ha pasado en los contextos rurales, ¿no? Y esto pues tiene un elemento obvio y es que el nivel de transmisibilidad y el origen de la pandemia sobre todo está focalizado en los movimientos internacionales de personas a través de los aeropuertos que por lo general están ubicados en las ciudades y en donde hay, digamos, un nivel de contacto importante entre personas que también claramente se da más fuerte en las ciudades, ¿no? Y tercer elemento que tiene que ver claramente con el nivel de cada Estado nacional para saber qué está pasando con sus propias poblaciones. Entonces, en ese contexto, lo que hice en el primer ejercicio fue analizar cómo se ha dado la propagación del virus en 5 contextos, en el caso de China, en el norte del África y Medio Oriente, en la África subsahariana, en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? Básicamente, y voy a revisar eso porque creo que pueden encontrar los detalles en la publicación que está en la web. Lo que vemos es que así como a nivel urbano hay una gran diferencia en cómo atender la enfermedad, seguramente también en los contextos rurales va a seguir ese mismo campo heterogéneo, lo cual quiere decir, y esto creo que es muy importante, que no porque una fórmula se aplique al contexto asiático o al europeo, necesariamente nosotros deberemos aplicarla de la misma manera porque los contextos condicionantes en cada país y en cada ruralidad son muy diferentes. Por ejemplo, en el caso chino, lo que se dio fue un encerramiento riguroso, ¿cierto? Un confinamiento muy fuerte a la movilidad de las personas en las áreas rurales, ¿cierto? Confinamiento que incluso llevó a anular las reuniones sociales en los mismos contextos rurales. Y básicamente lo que nos muestra un poco esta experiencia a través de un estudio que hizo la Universidad de Stanford es que el confinamiento riguroso en China dio el resultado, pero se teme mucho por los resultados económicos que puede acarrear este confinamiento para las poblaciones rurales, ¿no? En el caso de la África subsahariana, que es como toda esa África de comunidades negras que viven debajo del Sahara, digamos que el virus ha ido avanzando más lentamente de lo que se preveía, pero a la fecha, ayer había ya 10.000 casos de coronavirus reportados y realmente es uno de los lugares donde se teme que la letalidad pueda ser más grande, ¿no? En primer lugar, porque el nivel, digámoslo, de asistencia médica hospitalaria es quizás el más bajo del mundo. En segundo lugar, porque eh, estas poblaciones rurales ya están
afectadas y combatiendo otro tipo de epidemias anteriores, ¿no? El SARS-1, tuberculosis, etcétera, que hace compleja la atención, o sea, su sistema de salud ya está saturado por otras epidemias y se teme mucho que la respuesta a una nueva es complicada. Y tercero, porque también el nivel de conflictividad armado es muy alto y pues lastimosamente el llamado que se hizo desde la ONU para un poco generar una tregua en este contexto ha sido aplicado de manera muy dispar. En el norte de África y Medio Oriente es muy interesante ver cómo en el caso iraní, que tiene un Estado robusto, quizás la forma de atender esta enfermedad ha estado muy disminuida por todas las sanciones que les ha aplicado la comunidad internacional alrededor pues, de la geopolítica mundial, ¿cierto? Y en ese sentido, pues se teme mucho por cómo se va a poder desagregar más allá de Teherán, que tiene unas condiciones muy estables, la salud de estas poblaciones rurales. De otra parte, digamos, otro país que tiene una realidad diferente y quizás que nos podría interesar mucho para el campesinado colombiano es el caso turco, ¿no? El caso turco llama la atención cómo el gobierno está desarrollando un gran, digamos, plan para proveer a los pequeños agricultores de las semillas y de los insumos necesarios y también para proveer toda la compra de los productos que allí salgan, ¿no? Esto, sobre todo, teniendo muy en cuenta las migraciones estacionales a los cultivos y cómo implementar medidas de bioseguridad para que estos trabajadores estacionales, digamos, no se vuelvan transmisores y dispersores de la enfermedad. Entonces, yo recomendaría mucho ver el caso turco porque creo que además la ruralidad turca de alguna manera se puede asemejar al ejercicio colombiano. En Europa, pues hay un conjunto de políticas que están muy atadas a la política agraria común, que es el PAC, ¿no? Hay una inyección muy fuerte de capital a los pequeños productores, sobre todo dirigido a, digamos, al objetivo básico de un país, de un continente como Europa que ha vivido varias guerras mundiales, que es mantener la cadena de suministro alimentario, ¿no? Sin embargo, se está registrando otro elemento que es muy interesante y es lo que se ha llamado la californización de la agricultura europea. Es decir, una especialización en cultivos en las cuales se necesita una gran mano de obra estacional que por lo general es extranjera en condiciones muy precarias. Al cerrar las fronteras europeas, esta mano de obra, digamos, barata y que fácilmente puede ser desechada cuando pasa la, la cosecha, pues realmente ya no va a existir. Entonces, digamos que este modelo intensivo que utiliza mano de obra estacional tiene varios problemas, pero pues claramente el músculo financiero de Europa seguramente va a crear a través del PAC, de la Política Agraria Común, bastantes incentivos para sostener su agricultura, que ya de por sí antes de la pandemia era una agricultura casi que 100% subsidiada, ¿no? Y llama mucho la atención, por último, el caso de Estados Unidos, ¿no? Pues todos conocemos el poder tecnológico, financiero y político de los Estados Unidos, pero también, como le decía ahora Juan Carlos, el manejo de la pandemia ha sido, en términos sencillos, desastroso de parte del gobierno norteamericano, ¿cierto? Ahorita estamos viendo cómo es el país que registra la mayor cantidad de muertes diarias, ¿no? El mayor nivel de expansión de la enfermedad a nivel urbano y hay varios artículos que han salido un poco previendo cómo va a ser la ruralidad. Y entonces, si bien un poco se habla de que la ruralidad norteamericana, por el famoso modelo farmer estadounidense, que es de grandes propiedades separadas unas de las otras, ha podido de alguna manera contener en áreas rurales el virus, también se habla de un lado de estos trabajadores estacionales que claramente en los estados del sur son de origen latino, ¿cierto? Pero también de las precarias condiciones que tienen a nivel rural los mismos centros hospitalarios norteamericanos para atender este tipo de enfermedades y también se menciona de una manera muy fuerte la estructura demográfica poblacional del campesinado norteamericano, que es bastante, digamos, ya entrado en años y que podría ser muy vulnerable ante este tipo de condicionamientos, ¿no? Entonces,
es muy interesante lo que decía Juan Carlos, es en las ciudades norteamericanas es muy evidente, hay de alguna manera yo lo he llamado un sistema de salud que administra eugenésicamente el control de las poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que administra la muerte de las poblaciones en las ciudades de acuerdo a factores de clase, género y raza. Es decir, en las ciudades no se está muriendo todo el mundo, si bien, como decía Juan Carlos, todo el mundo puede contagiarse, la gente que se está muriendo, sobre todo la población negra, latina, que vive en barrios populares o que vive en la calle en Estados Unidos. Y se teme que lo rural también sea, digamos, una interseccionalidad fuerte de este sistema de salud, donde seguramente se teme que también el coronavirus pueda golpear muy fuerte, digamos, esta que es una de las mayores economías del mundo, ¿no? En este contexto, paso al siguiente ejercicio que realizamos. Quiero ver un poco qué se ha desarrollado en Colombia y bueno, uno de los elementos que vale la pena mencionar, ¿cierto? Es que yo creo que a pesar de la lentitud en reaccionar del gobierno nacional y también muy motivado por el empuje de los gobiernos locales, básicamente en Bogotá, en Cali y en Medellín, el gobierno nacional, creo yo, tomó medidas de aislamiento preventivo en un momento muy justo, ¿no? Y eso es algo que creo que estamos viendo un poco en lo que se ha mencionado, el aplanamiento de la curva colombiana frente a la expansión del coronavirus en áreas urbanas, ¿no? Es decir, creo que se tomaron las medidas justas de aislamiento en el momento que era, y digamos, el país, porque ya no es solamente el gobierno, sino como lo mencionaban los mayores, sino las organizaciones comunitarias, sociales, etcétera, están reaccionando a diferentes frentes. Eh, Creo que vale la pena mencionar cuatro. Uno, que son los tecnológicos para tomar decisiones políticas eficaces. Como ustedes saben, el gobierno sacó una convocatoria de conciencias para que las universidades pudieran presentar proyectos de ciencia y tecnología que pudieran dar respuestas en muy corto tiempo a las amenazas de la pandemia, ¿no? Esto creo que si bien es insuficiente porque no da cuenta de un poco un modelo de producción de ciencia que ha estado muy rezagado en los últimos años, sí permitió de alguna manera, sobre todo, viabilizar algunas cosas que estaban en el tintero de los laboratorios de las universidades, por ejemplo, la construcción de aparatos médicos como los respiradores artificiales, quizás instrumentos de biodetección del virus y un aspecto que no sé hasta qué punto se haya podido desarrollar, que para mí es estratégico, es poder desarrollar test locales al coronavirus sin tener que importarlos, ¿no? Ese es un primer frente que yo creo que ha estado bastante proactivo de parte de los científicos en el país. Un segundo tiene que ver y es, digamos, creo yo, uno de los grandes riesgos que tiene nuestro país, que es el modelo de salud conformado, ¿no? Si bien, y esto hay que decirlo, nuestro modelo de salud no es tan agresivo en términos monetarios como el norteamericano, donde no hay una salud y una cobertura universal. Aquí al menos pues existe el CISBEN con todos los problemas que todos sabemos, pero existe, digamos, no ha sido tan desarticulado como en Estados Unidos. Y eso que realmente aquí sabemos que la salud, básicamente el corte de la buena atención no está en la salud de las EPS, sino en la salud prepagada, que es básicamente un porcentaje ínfimo de la población al que puede acceder, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos y seguramente, ojalá, los dineros que se utilicen para fortalecer el sistema de salud colombiano no se quede un poco en ese colchón y en esa malla gigantesca de corrupción que se han vuelto una gran parte de las EPS, si bien no todas, una gran parte del servicio de salud. El tercero es los sistemas de seguridad social y para nadie es un secreto que el gobierno colombiano tiene varios programas de subsidio a la población más vulnerable, ¿cierto? Lo que se ha intentado a través de una inyección monetaria fuerte es extender esos programas del CISBEN 3 al CISBEN 4, más o menos se habla de 3 millones de personas que podrían empezar a recibir este subsidio, un subsidio monetario, ¿cierto? Que llega a través de la bancarización de la población, pero todos sabemos que la bancarización en sí misma, sobre todo para el caso que nos ocupa hoy, que son las áreas rurales, es un gran problema. No todo el mundo tiene una cuenta bancaria y no todo el mundo está registrado en estos sistemas un poco de ayuda y atención estatal, ¿no?
Y ahí yo creo que este sistema de ayuda a través de transferencia monetaria es una herramienta que puede ser eficaz, sobre todo para el tiempo del aislamiento más fuerte, ¿no? Pero también, y esto quiero llamar la atención, sobre todo en las ciudades grandes, el caso de Cali me parece a mí ejemplar en ese sentido, está más preocupado por, más que darle dinero a la gente, proveer la alimentación básica necesaria, ¿no? Creo que en esto, y lo voy a retomar ahorita más tarde, las comunidades rurales, sobre todo del norte del Cauca y del Valle, están dando, digamos, una gran muestra y un gran ejemplo de cómo mantener esta soberanía y esta seguridad alimentaria en los contextos rurales, ¿no? Por último, un elemento que es, digamos, muy importante tiene que ver con la cultura ciudadana, evidenciada en ejercicios de solidaridad colectiva y finalmente lo que ha sido llamado la capacidad de resiliencia social, ¿no? En ese sentido, hay un gran debate en el país por hacia dónde deben ir la atención eh, de las ayudas que el gobierno dispense, si deben ir al aparato productivo, si deben ir a la población más vulnerable, si deben ir incluso a los bancos para mantener el flujo financiero, si deben ir a las industrias, si deben ir a los pequeños campesinos, bien sea étnicos o no. Y pues seguramente la respuesta es bastante obvia. Debe privilegiarse atender a los más vulnerables y no atender, digamos, a los más protegidos para que un error, digamos, que es recurrente en nuestra política pública colombiana es el famoso sistema del goteo, ¿no? Se ayuda a los más poderosos para que teóricamente a través del goteo se irrigue hacia las capas menos favorecidas. Eso es un modelo que ya en múltiples oportunidades se ha demostrado absolutamente ineficiente e ineficaz, porque lo que pasa es que la ayuda se queda en las capas más altas de la pirámide y casi nunca se irrigan hacia abajo, ¿no? Entonces, claramente debería ir hacia los más desfavorecidos, ¿no? Pero también, y eso es algo que a mí me preocupa mucho, en un nivel tan temprano, digamos, nosotros no hemos llegado, y ojalá no lleguemos a una curva exponencial de casos, ni en las ciudades y todavía está muy contenido en los ámbitos rurales, se ve un nivel de agresión muy fuerte para aquellos que tienen o que han sido diagnosticados con el coronavirus. En las ciudades es muy evidente ese ejercicio y sobre todo con aquellos que en muchos lugares son, digamos, uno de las poblaciones que dan cara a este ejercicio, como son los médicos, ¿no? En muchos lados, sobre todo en las ciudades, se está viendo una segregación, digamos, y una estigmatización por el hecho de ser médico en los conjuntos habitacionales poblacionales, cuando claramente lo que nos muestra el mundo es que debería ser al revés, ¿no? En ese contexto, entro ya a lo que tiene que ver con las poblaciones rurales y ahí yo quisiera llamar la atención muy fuerte el ejercicio que han venido construyendo los procesos organizativos sociales, ¿cierto? Porque si bien en las ciudades gran parte del control de esta cuarentena está en manos de la policía y, digamos, las autoridades de orden público, claramente en los contextos rurales este control es sobre todo de orden comunitario. Las organizaciones sociales las que están, digamos, protegiendo de alguna manera la circulación de personas, sobre todo un poco de las ciudades hacia los contextos rurales, que es donde es el vector principal de movilidad del virus, ¿no? Y también quisiera llamar la atención sobre ejercicios muy interesantes de mapeo de evolución del virus para comunidades rurales. Ahí creo que vale la pena mencionar todos los ejercicios que está haciendo la UNIC, que tiene un sistema de información geográfico y poblacional, digámoslo, muy poderoso y que está haciendo un ejercicio casi que día a día de seguimiento a cómo avanza los casos de virus reportados frente a la ubicación de las poblaciones indígenas, cabildos, resguardos y claramente, sobre todo, poblaciones en este momento indígenas urbanas, que son las que han estado, digamos, en más contacto con el virus, ¿no? Nosotros en el instituto hemos hecho dos proyecciones, una tomando como base este ejercicio de la UNIC, pero, digámoslo, alimentándolo de el sistema de información geográfico nuestro, construido con las poblaciones campesinas y afrocolombianas, para ver también cómo se ve, digamos, esta evolución del virus
en las poblaciones rurales, digamos, desde una aproximación más intercultural, ¿no? No solamente las comunidades indígenas, sino también las comunidades afro y campesinas. Aquí les voy a mostrar uno de los ejemplos. Creo que el que más nos podría servir es el del norte del Cauca. Voy a ver si lo puedo compartir un minuto. Ajá. A ver. No sé si ahí lo están viendo. ¿Lo están viendo? No, no lo vemos, Carlos. No, Carlos. A ver, a ver. Aquí estoy tratando. Pero bueno, no sé, no lo dejo. Pero bueno, saldrá el día de hoy, esperamos, en la publicación que saquemos con los otros compañeros del instituto, donde más o menos... La grabación, les enviaremos el enlace apenas salga, porque esta publicación está en curso, y pues básicamente lo que hemos hecho es coger las territorialidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, y cruzarlo con el mapa de afectaciones por el COVID que está sacando el Estado colombiano, y ver cuáles son, digamos, las comunidades que están en riesgo. Básicamente, para el caso del norte del Cauca, también lo que hemos hecho a través del proyecto que tenemos con EGOA y los compañeros investigadores que están ahí es ver también cuál es la movilidad de productos agrícolas que se tienen tanto de entrada como de salida, ¿cierto? Y un poco proyectar esos flujos de movilidad de acuerdo a los lugares donde ya se presentan, digamos, una identificación de COVID temprano. Y pues básicamente el resumen es que llama mucho la atención los casos de Santander, de Quilichao, Caldono y obviamente Cali, que ya tienen, digamos, un nivel de casos confirmados en el orden entre 25 y 50 casos, y donde Santander de Quilichao, todos lo sabemos, para el norte del Cauca es casi que el epicentro de movilidad de producción. Entonces, pues, es un municipio que ya tiene un reporte importante de virus, pero también es el centro de distribución de productos que entran y salen, ¿no? Entonces, llamaría la atención sobre ese ejercicio. Cuando colguemos la publicación, se la enviaremos pues, a todos los compañeros que están acá. Y el otro elemento que yo quería resaltar también es el nivel de coordinación interétnica e intercultural que se está realizando para controlar el flujo de personas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, me llama mucho la atención en INSA, la Juantama y la CIP han establecido controles conjuntos a la movilidad poblacional. Entiendo que en el norte del Cauca en varios puntos está sucediendo de la misma manera, y son los controles claramente más eficaces porque son de tiempo completo, ¿no? Las guardias, las diferentes guardias, la indígena, la campesina y la afrocolombiana, están en muchos puntos haciendo ese ejercicio de control que claramente es el principal vector de movilidad del virus. Y quizás lo que llamaría la atención, y que es algo que el gobierno debería entrar a regular, o a regular no, a acordar, es de un lado las condiciones de bioseguridad para los integrantes de las guardias que están haciendo este ejercicio, ¿no? Los protocolos de movimiento de productos y mercancías y organismos vivos que entran y salen y las direcciones hacia las cuales van, porque también es un elemento, no solamente es el tránsito de personas, sino el tránsito de productos orgánicos que se mueven en una y otra dirección, ¿cierto? Y como lo decía Cristóbal, pues esto es algo que las organizaciones están haciendo hoy básicamente con sus mismos recursos y a los cuales el gobierno debería fortalecer y apoyar. En ese sentido, hoy recibí también un elemento que ojalá no se viralice, utilizando esta triste metáfora, que es la de la estigmatización y la persecución a uno de los puestos de control de la Guardia Campesina en Balboa, del proceso del PUCSO por parte del Ejército Nacional, ¿cierto? O sea, el Ejército Nacional, antes de un poco estigmatizar y violentar los ejercicios comunitarios que van dirigidos a la protección de las mismas poblaciones, deberías coordinar, apoyar y reforzar. Ojalá que, digamos, esto que pasó hoy en Balboa no se siga extendiendo a otros lugares de la geografía nacional y de nuestro departamento, porque aterrizando un poco en el norte del Cauca, tenemos una densidad organizativa sumamente importante que nos permitiría de alguna manera plantear un control y un movimiento poblacional que básicamente ayudaría a aplanar la curva muy fuerte y a superar quizás el gran problema que tenemos, que es el déficit de la atención hospitalaria en las áreas rurales, tanto del Cauca como del sur del Valle.
¿no? Ese es un elemento que yo creo que no hay que dejar escapar. Y de otro lado, con esto finalizo el análisis, no se entiende realmente muy bien cómo los llamamientos internacionales de casi todos los países con respecto a las áreas rurales es a mantener su soberanía y su seguridad alimentaria, ¿no? Todos los países están construyendo políticas en ese sentido y en casi todos los países, digámoslo, en vías de desarrollo, el pequeño campesino, campesino mestizo o campesino étnico es el gran proveedor de la alimentación de la ciudad, ¿no? En Colombia somos la viva, digamos, expresión de esa situación. El 70% de la alimentación que se consume en las ciudades es producido por pequeños campesinos, ¿cierto? Y en ese contexto no se entiende el decreto que este 7 de abril firmó el gobierno nacional, es el decreto 523, por el cual se modificó el arancel de aduanas para la importación de materias primas como el maíz amarillo, el sorgo, la soya y la torta de soya al país. Este tipo de decretos básicamente va en contravía de los estándares internacionales y del esfuerzo mundial en dos sentidos. Primero, porque claramente en vez de producir y aprovechar este momento para producir encadenamientos entre los productores nacionales y la agroindustria, se toma el camino más simple, que es abrir la importación para que seguramente lleguen productos más baratos que van a terminar de arruinar a los campesinos que están cultivando estos elementos, ¿cierto? Y si hay escasez de alimentos, lo que debería abrirse no es, digamos, el grifo completo, sino de acuerdo a la demanda, algo que el decreto básicamente no hace, ¿cierto? Y en un segundo momento, pues, una contradicción de bioseguridad, en la medida que gran parte de los esfuerzos están dedicados a restringir el intercambio de elementos orgánicos dentro de las diferentes estructuras nacionales, y básicamente esto lo que nos abre es una compuerta, digámoslo, de interrogantes a nivel de bioseguridad, ¿no? Con esto, yo lo que quisiera es de pronto repasar algunas de las preguntas que plantearon los mayores. Entonces, frente a lo que nos presentaba el mayor Jaime Díaz, con respecto a hasta qué punto esta es una pandemia porque está con algún interés político, digamos, o de acumulación, pues básicamente yo estaría muy de acuerdo con la respuesta que dio Juan Carlos. Es difícil decir que no, pero también es difícil decir que sí. Y pues realmente esa dinámica de llevar la respuesta de un reto como este del coronavirus a una propuesta que es orquestado por alguien, sí o no, es, digamos, la retórica del enemigo, que es difícil de instrumentalizar y de probar, ¿no? Lo que sí me parece a mí complejo es que cada vez que han habido procesos de crisis mundial, básicamente el mundo ha cambiado, no para mejor en términos de redistribución y de equidad, sino en términos de acumulación, ¿no? Entonces, pues hay un gran, digamos, ejercicio de acumulación cada vez que hay una crisis mundial, no solamente a nivel financiero, sino a nivel sanitario. Y pues básicamente yo creo que sería lo que habría que vigilar a partir de los procesos sociales y ojalá del mismo gobierno nacional, y es que las ayudas que se dispongan no vayan para enriquecer, digamos, más a un sector de la población que para generar y combatir la inequidad, que en nuestro contexto colombiano es básicamente muy trágico, ¿no? Somos quizás el tercer país más inequitativo del mundo en términos de ingresos y en términos de pobreza. Entonces, pues creo que este es un elemento importante. Con respecto a lo que planteaba el mayor Cristóbal, de si esta es una pandemia parecida a las anteriores, como la viruela y el sarampión, o la gripe española, que fue el último gran brote que se dio, digamos que el mismo término de globalidad ha cambiado en los últimos 25 años, ¿no? O sea, la globalidad que conocíamos a principios del siglo XX y durante el siglo XX no es la misma del siglo XXI, y pues el tráfico aéreo hizo que en menos de 3 meses esto fuera una pandemia global. Las anteriores pandemias se hablaba de pandemia, pero estaban muy circunscritas a lugares geográficos, digamos, lo más reducidos. La velocidad de las interconexiones y la velocidad del avance
de las mismas ciudades y de las, digamos, economías extractivas, agresivas sobre la naturaleza están haciendo la emergencia de estos virus de zoonosis, es decir, de transmisión de virus de animales en contextos, digámoslo, de un estrés muy fuerte de encuentro de especies, que es con el que estamos ahorita, pero no solamente es el único, que es, digamos, el que más nos ha llamado la atención en estos días por el origen del coronavirus, sino que no olvidemos que también hay evoluciones y mutaciones permanentes de enfermedades que tienen como epicentro la explotación agroindustrial, digámoslo, a una escala ya, digamos, muy importante, como el ejercicio que se ve en Inglaterra de las vacas locas, o otros ejercicios que tienen que ver es con el modelo agroindustrial ya llevado a límites que no toleran las especies animales, ¿no? Entonces, ese creo que es un ejercicio importante. Eh, con respecto a lo que planteaba Roxana, me parece que si bien es cierto que la curva no es todavía exponencial en el contexto colombiano, sobre todo en el contexto urbano, y que si bien las comunidades han hecho un ejercicio, una observancia rigurosa del confinamiento como una medida para detener el avance de esto en sus comunidades, no es un momento para relajarnos, ¿no? Y no, yo diría que a comienzos de la crisis se dio un debate con respecto a si esto si era real o no, si nos iba a tocar o no, y yo creo que los muertos en Europa son reales, los muertos y el escalamiento de la pandemia en lugares como Estados Unidos y, digamos, estos otros lugares del mundo que les mencioné son reales, y los riesgos para las poblaciones rurales y la vulnerabilidad que los sistemas hospitalarios podrían aportar digamos, a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas son muy reales. Entonces, no tiene mucho sentido decir aquí no nos va a tocar, o eso es solamente una enfermedad de los países del norte. En muchos lugares, por ejemplo en África subsahariana, se teme que los sistemas de registro nacionales no estén reportando el nivel de intensidad de la pandemia, ¿cierto? Porque sencillamente en muchos estados el aparato está tan desarticulado que no hay cómo llevar ni los registros de aplicar los test de las pruebas, ni los registros de las personas realmente afectadas. Entonces, el llamamiento que yo haría sería a mantener muy fuerte la organización comunitaria, lugares que en algunos momentos nos había dividido la identidad, la territorialidad. Es un momento para estar unidos, acordar juntos formas de proteger a las comunidades y a las familias, a los más débiles, de una manera unida, organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. Y también esperamos, y hay que hacer el llamamiento al gobierno nacional para que, en vez de estigmatizar estos ejercicios de organización comunitaria, lo respete y, al contrario, se encargue un poco de fortalecer las herramientas de bioseguridad que deberían tener las guardias para poder afrontar y dirigir un poco la atención de la pandemia en nuestros contextos rurales. Eso sería de mi parte.